Buenas, ¿cómo están? Esta es la hora del café y un buen libro. El café. ¿Qué es el café? ¿De dónde salió? ¿Cuál es su origen? ¿Qué tiene que ver el café? Y aquí lo tenemos. ¿Qué tiene que ver el café con una oveja? Pues resulta que hay una leyenda que nos dice que un pastorcito yemenita del Yemen, Arabia, llamado Kalfi, llevaba las ovejas y las cabras a pastar. Y ellas comenzaron a comer el fruto rojo de un arbusto. Él observó que las ovejas y las cabras, después que comían estas bayas, se ponían como alocadas, excesivamente enérgicas y excitadas. Él tomó los frutos y lo llevó a un religioso de un convento cercano, el cual agarró las bayas, las metió en agua y preparó una infusión, un té, sumamente amargo. Como le pareció tan terrible, pues lo lanzó al fuego. Recuerden que en esa época, pues, todas las edificaciones pues tenían cocinas a leña o una especie de chimenea, y ahí lanzó este líquido que tenía las bayas dentro. Se tostaron las bayas y quedaron, como en este caso, los granitos tostados. Se le ocurrió al religioso hacer una infusión con esos granitos ya tostados. Por lo tanto, se preparó algo, un líquido, con un aroma extraordinario. Eso se dice que es el origen del café. Sin embargo, también se piensa que su nombre proviene de una ciudad del Alto Egipto llamada Kaffa. Cualquiera de las dos es importante, ambas caen en la leyenda histórica y son interesantes porque de Arabia, de Egipto, luego va pasando a otros lugares y nos llega a Europa. ¿Cuándo llega a Europa? Pues llega a París, aproximadamente a principios de la Edad Media. Llega a París y en París sucede algo sumamente interesante. Pasa a España. ¿Por qué es interesante que pase a España? Porque los conquistadores llegan a América. Y junto con ellos vino el café. El café llega a América y es sembrado en distintos lugares de la Guayana, de Surinam, de Martinica, de la isla de Cayena, y luego los misioneros jesuitas vienen a Venezuela y van a enseñar la doctrina cristiana a los indígenas del Orinoco. Pero no solamente venían a eso, también a enseñarles prácticas de agricultura. Entre ellos, el padre José Gumilla, sacerdote jesuita, que dejó escritos muy importantes sobre estas primeras siembras de café que se realizaron. En las márgenes del río Orinoco hubo varias plantaciones cultivadas por los indígenas bajo la dirección de este botánico sacerdote. ¿De allí qué pasa? El cultivo se extiende, por supuesto, a Guárico y Apure, que están cercanos. Y posteriormente pasa a los Andes, donde agarra un auge muy grande. Las siembras de café del Táchira, de Mérida, de Trujillo, fueron importantísimas en esa Venezuela agraria. Y en el Valle de Caracas, ¿por qué se dice entonces que la primera taza de café se tomó en el Valle de Caracas? Yo infiero que se tomarían muchas tazas
o a lo mejor totumas de café en esas márgenes del río Orinoco. Pero en Caracas, en la hacienda Blandín concretamente, donde habían personas importantes, los sacerdotes Moedano y Sojo son los que organizan una velada en la cual se iba a degustar la primera taza de café de las plantaciones que se habían sembrado en Chacao. Chacao era un pueblo, lo llamado San José de Chacao. Muy importante para las personas de aquí, del municipio Zamora, sobre todo de Guatire, es que el padre Sojo, Pedro Ramón Palacios y Sojo, tío abuelo del Libertador, conocido por todos como el padre Sojo, tenía plantaciones de café allí en Chacao y en otros lugares del estado Miranda. Pero esa primera taza de café que se degustó en Caracas, en la hacienda Blandín, estuvo amenizada por música de cuerda y música de piano, porque el creador de la Escuela Musical de Chacao fue precisamente el padre Sojo. Entonces es interesante cómo se van enlazando los acontecimientos. Por eso un buen libro y una taza de café son importantes, siempre nos acompañan. Estuve investigando y encontré este dato muy interesante. A mediados del siglo XVIII era poco conocida la agricultura. El Consejo de Indias, en el año 1768, hace extensiva a Venezuela la habilitación del comercio del café y la exención de impuestos al producto por 5 años. O sea, no había que pagar impuestos al rey en aquel momento, porque el propósito era estimular la producción de comercio. Ahora, ¿cómo saber la técnica para sembrar el café? Para 1809 se imprime un trabajo técnico publicado en Venezuela que se llamó Memoria de los abonos, cultivos y beneficios para la plantación del café. Eso dio un incremento mayor aún, ya que se estaba haciendo técnicamente esa siembra y cosecha del café. Se contrabandeaba con el café, porque a pesar de estar exento de impuestos por 5 años, tenían que venderlo a quien se les dijera, lo cual hizo que creciera el comercio clandestino y el contrabando. Participaban muchos españoles en esto, participaban extranjeros, socios locales, pero también participaban las autoridades a quienes se les hacía socio para que se hicieran, como se dice, de la vista gorda ante el contrabando del café. El café llegó a escalar una posición muy, muy importante. ¿Qué pasa entonces en la época de independencia? Pues las haciendas cafetaleras continuaron, tal vez con una producción tan grande como tenían, pero sí continuaron la producción. Una vez que termina la guerra de independencia, hay una gran preocupación. Y esa preocupación es cómo salir adelante en un país devastado por la guerra. Y parece mentira, pero fue precisamente el café el que logra que salga adelante Venezuela, convirtiéndose en un país agroproductor. Continuamos leyendo y hay un dato sumamente curioso, porque creo que pocas personas han llegado a conocer que donde se encuentra el Palacio de Miraflores, donde se encuentran las autoridades del país, hubo una trilla
Una trilla es donde se tritura el café ya tostado. Entonces imagínense que lo que hoy es el Palacio de Gobierno de Venezuela fue una trilla. Estos son datos históricos que están registrados y son sumamente importantes. Hablar del café es muy largo, por lo tanto, para hablar de sus cualidades, hablar del proceso, vamos a hacer otro micro más adelante. No olviden que siempre hay tiempo para un café.